África ha ocupado la actualidad de la Iglesia esta semana y por dos motivos importantes. En primer lugar, se ha firmado un protocolo de intercambio de sacerdotes entre el organismo que agrupa a todas las conferencias episcopales europeas y su homólogo que agrupa a las conferencias episcopales africanas. Por este protocolo, sacerdotes africanos podrán venir oficialmente a trabajar en Europa y a ocupar tantos cargos en parroquias que están abandonadas por falta de clero. A la vez, los europeos se comprometen a ayudar a los seminarios africanos, sobre todo con dinero. Cabe la posibilidad de que algún sacerdote europeo vaya a trabajar a África. Esto efectivamente es posible, pero en este momento creo que es poco probable. Se produce así un fenómeno a la inversa de lo que ocurrió en el siglo XIX. En aquella época fueron muchísimos los sacerdotes europeos, sobre todo de fundaciones religiosas, padres blancos, combonianos, y de muchos otros, que fueron a evangelizar el África subsahariana. El cristianismo estaba empezando a desarrollarse allí y había muy poco clero nativo. Era una iglesia que nacía, era una iglesia que empezaba. Ahora es África la que viene a evangelizar a la vieja Europa, pero el motivo es justo el contrario. En Europa la iglesia es una iglesia que en este momento está muriendo. Confiemos en que los sacerdotes africanos que vengan a Europa no se dejen infectar por el virus libertario que es el de la acomodación al mundo y que es el que está matando la Iglesia en el viejo continente. La otra noticia de la semana relacionada con África la ha protagonizado un cardenal, el cardenal Ambongo, congoleño, que es el que preside ese organismo de las conferencias episcopales africanas. Ambongo ya fue noticia hace unas semanas cuando, en nombre del episcopado africano, rechazó la declaración Fiducia Supplicans que permite la bendición a parejas en situación irregular, heterosexuales u homosexuales. Aunque después ese rechazo fue pactado y por lo tanto se suprimieron algunas de las cosas que habían sido dichas por los episcopados africanos para no hacer más sangre, y se permitió que el motivo fundamental del rechazo fuera la cultura africana. Es verdad que aquel gesto de los africanos con Ambongo a su cabeza fue decisivo a la hora de ver que Fiducia Supplicans no contaba con el apoyo, yo diría incluso mayoritario, de la Iglesia. Pues bien, Ambongo ahora ha hecho unas nuevas declaraciones y ha puesto el dedo en la llaga en un problema que estaba ahí latente y del que muchos estaban hablando, sin atreverse a decirlo. En unas declaraciones ha dicho que la publicación de Fiducia Supplicans, en medio de los dos sínodos sobre la sinodalidad, ha sido una publicación dañina para la sinodalidad y dañina para el proceso sinodal, y que ha desacreditado, son palabras suyas, ha desacreditado tanto el sínodo de la sinodalidad como la propia sinodalidad. No ha hecho más que decir lo que muchos piensan. Si reúnes a la gente, la convocas supuestamente para ser escuchada, si el tema es precisamente la escucha, y si después, no mucho tiempo después de que se ha hecho ese primer sínodo, se publica un documento tan importante que estaba escrito ya desde antes y que no es discutido en el sínodo, ¿qué es lo que hay que pensar? Porque en el sínodo, en la primera parte del sínodo sobre la sinodalidad, de los 28 grupos de trabajo, en 26 de ellos ni siquiera se planteó la posibilidad de la bendición
de las parejas homosexuales. Ni siquiera se planteó, solo se planteó en 2 de los 28 y aún así ni siquiera con mayoría. Y eso que había un número considerable de laicos y religiosas con derecho a voto. Y sin ese número de invitados con derecho a voto, posiblemente las conclusiones del sínodo hubieran sido aún más coherentes con la doctrina de la Iglesia. Bueno, las preguntas son evidentes, como algunos piensan. ¿Es que acaso el sínodo de la sinodalidad no fue más que una excusa, una coartada que se buscaba para que después se pudiera decir que cosas como la fiducia supplicans se publicaban porque tenían el apoyo del sínodo? Es que, repito, como muchos piensan y el cardenal Ambongo ha puesto sobre la mesa, es que en realidad de lo que se trata no es de escuchar, sino de hacer lo que se tiene previsto hacer. Y si no sale el resultado en la escucha, el resultado que se quiere, da lo mismo porque de todas las formas se va a hacer. Es este cardenal africano el que ha dicho lo que muchos piensan. Fiducia supplicans no solamente ha provocado un problema de rechazo en muchísima gente de la Iglesia, y no solo en el continente africano, sino que ha desacreditado el sínodo de la sinodalidad y la propia sinodalidad. ¿Qué escucha hay cuando los que han sido llamados para ser escuchados no son tenidos en cuenta? ¿Qué tipo de sínodo es el que se ha creado? ¿Es un sínodo dedicado a la escucha de la voz del pueblo de Dios, incluidos sus pastores? ¿O es una coartada que no ha salido bien y que tenía como objetivo la publicación de ese tipo de documento y en el fondo la modificación de la moral sexual de la Iglesia? Insisto, son preguntas que muchos se venían haciendo y que ahora el cardenal Ambongo ha puesto sobre la mesa. Y esto nos lleva a una cuestión. Es una cuestión que quizá no es oportuna en este momento, pero que también está apareciendo en muchísimos medios de comunicación. ¿Quién será el próximo Papa? El Papa Francisco tiene 87 años y para la edad que tiene goza de buena salud. Por lo tanto, desde ese punto de vista resulta inútil hacer quinielas de papables. Pero la situación de la Iglesia lleva a que estas quinielas se hagan, aunque mi opinión es que generalmente no sirven para mucho, pero ahí están. Y dentro de estas quinielas, en este momento, el papel del cardenal Ambongo cobra un gran protagonismo, precisamente porque está presidiendo ese organismo de conferencias episcopales de África que está demostrando ser el lugar de la Iglesia Católica donde hay más vitalidad, más fuerza para evangelizar y también más vocaciones. África está ocupando en este momento el puesto que antaño ocuparon los países europeos con su vitalidad y con su capacidad misionera. El hecho de que sean misioneros africanos los que vayan a venir ahora a evangelizar Europa es muy significativo. Y el hecho de que sea África quien se oponga a una declaración del Vaticano que mueve de alguna manera unas raíces tradicionales, dogmáticas, y el hecho de que sea este cardenal africano el que ponga sobre la mesa la crisis en que ha sido introducido el sínodo debido a la publicación de la Fiducia Supplicans, dice mucho sobre lo que puede ser el futuro. Al final de la etapa de San Pablo VI, la Iglesia estaba también en una profunda crisis, desde mi punto de vista no tan grave como la actual. Y los cardenales reunidos en el cónclave llamaron a alguien que venía
del país más fiel y más católico de Europa, de Polonia. Me refiero que llamaron a San Juan Pablo II. Quizá en el futuro también los cardenales decidan, ante la crisis que vivimos en este momento, decidan llamar a alguien que viene de África, donde la vitalidad de la Iglesia todavía existe, y eso que están pagando muy caro el precio de ser católicos, porque están pagando el precio de la sangre. Como siempre, recemos.